Son. Le queremos agradecer a Dania Rabel que esté con usted y con nosotros. Ella es consejera del INE. Dania, gracias que participas con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, a tus órdenes. Gracias. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? Y me pregunto, ¿se puede tomar una decisión de esta manera que significa que te lleves una especie de amonestación y algo más, simplemente por votar acorde a lo que tú crees? Y ahora resulta que todos tenemos que votar igual, o a ver, ¿cuál es la historia, Dania? Bueno, de entrada quiero aclarar que una amonestación no sería porque está calificando la Contraloría la conducta como grave. Ajá. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esa se sanciona con una suspensión al empleo o con una destitución o con una sanción económica o incluso con una inhabilitación temporal, porque se está calificando como conducta grave y por lo tanto no podría quedar una amonestación pública. Pero quizá lo más sustantivo de esto, lo que nos debe llevar a preocuparnos más, es el hecho de el precedente que se está sentando, porque es un precedente antidemocrático que está buscando inhibir, como lo puse justamente en el tuit que escribí en la mañana, la independencia de los integrantes de un órgano colegiado, porque lo que se busca es sancionar por ejercer sus funciones, por hacer una valoración jurídica y por votar conforme a su conocimiento y conciencia le dé a entender. Y me parece eso gravísimo. Nunca antes lo habíamos visto ni en la historia del Instituto Federal Electoral ni del Instituto Nacional Electoral. Muchas veces se han revocado y se han modificado acuerdos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral y eso en ningún caso ha meritado que se inicien procedimientos en contra de las consejerías que votaron a favor de un acuerdo que después revocó, modificó la Sala Superior, como se pretende hacer ahora. Es gravísimo de verdad, porque entonces pues está tratando que pues simplemente quienes integran un órgano colegiado y hacen valoraciones no puedan votar libremente. A ver, Dania, ¿quién determinará si sí o no procede las medidas que se podrían eventualmente pues aplicarte a ti y a Claudia Zavala? Y agregaría, ¿qué pasa con los otros consejeros que también votaron en contra? Bueno, todos estamos en la denuncia que se presentó, tanto penal, que pues esa parte ya se desestimó, como ahora administrativa, bueno, que se presentó desde 2021, pero que hasta ahora la administrativa se está ejerciendo. Estamos las 6 consejerías que en su momento votamos por posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato, porque hay que recordar también otra cosa, no teníamos recursos para hacerlos conforme establecía la ley, que teníamos que instalar el mismo número de casillas que en la elección presidencial pasada. Entonces, si nosotros no hacíamos esa posposición temporal para ver cómo nos allegábamos de recursos económicos y también para que las autoridades jurisdiccionales se pronunciaran, pues nos pudieron haber acusado de que no estábamos observando lo que decía expresamente la ley, Claro. porque no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces aquí no había cómo ganar, por lo que estoy viendo. Entonces, y tomamos esa decisión extraordinaria por la situación en la que nos encontrábamos y pues bueno, ahora estamos viendo esta circunstancia, pero ahí estamos las 6 consejerías. Desconozco si a las otras consejerías ya también se les notificó el inicio del procedimiento, pero en principio en la queja estamos las 6 consejerías. ¿Quién lo determinará, Dania Rabel? Bueno, en este momento, como justo calificó la conducta como grave el órgano interno de control, lo que le corresponde hacer es una investigación. Ya fui emplazada a una audiencia que se va a llevar a cabo el 8 de octubre y después tendría que pasarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa precisamente por la calificación de la conducta. Entonces la resolución se emitiría por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Híjole, pero qué barbaridad. Es que, oye, la siguiente vez que votes en algo, Dania, no vaya a ser que también alguien se moleste y entonces tienes que votar ¿qué? Me pregunto, es un asunto como muy delicado que debería de llamar la atención de del propio gobierno, de las altas autoridades del gobierno, no permitir una cuestión de esta naturaleza, porque había razones en su momento para votar lo que se votó, o qué, ya vamos en todo lo que sean los absolutismos y todos tenemos que votar igual, hijo, la verdad que eso subyace, Dania, ¿eh? Sí, no, sin lugar a dudas, precisamente por eso me pareció importante hacer pública esta cuestión, porque más allá de mí misma, de Dania Rabel, el punto es el precedente que se está sentando. Esto Sí. Nunca antes lo habíamos visto y es terrible para la democracia y para un órgano que tiene que actuar con autonomía e independencia.
Oye, yo diría que ¿dónde están tus colegas? Porque a tus colegas les puede pasar lo mismo, a la mismísima presidenta del INE le puede pasar si algún día pues vota de una manera distinta de cómo está, pues está manipulando el asunto, ¿no? Por supuesto, esto abre la brecha y el criterio para que quede establecido así en el futuro y que entonces, efectivamente, como tú lo mencionas, cuando a alguien no le gusta cómo votó una consejería, pues entonces que lo denuncie penalmente, administrativamente. ¿Quién denunció el asunto, Dania Rabel? Sergio Gutiérrez Luna. O sea, estamos hablando del representante del INE, de Morena en el INE. En esa época, efectivamente. Sí. Además es el de dato protegido, ¿ah? Sí. Bueno, Dania, la verdad que estaremos muy al tanto. Entonces tú te tienes que presentar, a querer o no, el 9 de octubre, El 8 de octubre. 8 de octubre, perdón, para que sea la primera, no sé si diga bien la palabra, Dania, la primera audiencia. Sí, efectivamente, para celebrar una audiencia y pues yo manifieste mis argumentos de defensa. Bueno, híjole, porque además Ya. hay un poco de incertidumbre de lo que pueda pasar, Dania, ¿eh? Sí, sin duda, pero además también, a ver, esto no tiene ya mayor cuestión de fondo, sobre todo porque el proceso de revocación de mandato se llevó a cabo y porque también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento se pronunció sobre este tema y dijo expresamente que el Instituto Nacional Electoral había actuado de manera eficaz y eficiente con las medidas que había adoptado. Claro. Entonces, vamos, no se generó un daño a los derechos político-electorales de la ciudadanía porque el proceso se llevó a cabo y además incluso la Suprema Corte lo que dijo fue que en su momento la Cámara de Diputaciones es quien pudo haber puesto en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía con el recorte arbitrario que le hizo al Instituto Nacional Electoral. Puf, puf. Oye, es que la verdad que es un asunto preocupante para todos, ¿eh? No es un asunto que en este caso solo es el INE. Digo, no quisiera adelantar muchas cosas, pero sí es evidente que aquí está pasando algo que ojalá llame la atención incluso del propio Congreso, ¿no? Pero no creo que el denunciante lo haya hecho porque no tenía nada que hacer, ¿no? Tengo la impresión de que es un asunto que hasta se pudo haber consultado en otras esferas, ¿no? No creo que vaya por la libre tan fácilmente para un asunto tan delicado, Dani. Y justo hablando, por ejemplo, del tema de la reforma ¿Sí? electoral y de que lo que se debe de buscar Ajá. es fortalecer la autonomía del instituto, bueno, pues estas cosas se deben de prever que no pueden ocurrir, No por pueden ejemplo. ocurrir, sí. Bueno, Dania, pues estaremos muy al tanto a ver qué pasa el 8 de octubre. Seguiremos muy puntualmente este asunto. Y gracias por tu participación, Dani. Gracias a ti, Javier, por estar pendiente. Hasta luego, muy buenas noches. Que descanses, buenas noches.